Ok, bien, pues como les mencionaba, el día 1 de julio, esta semana propiamente, inició el TEMEC y encontré este artículo que me parece muy interesante porque hace una eh, diferenciación entre eh, aspectos claves que debemos de considerar para entender cuáles son las diferencias entre el TEMEC y el TELECAN. Recuerden que antes el tratado se llamaba TELECAN y ahora se llama TEMEC, ¿sí? Es importante resaltar que este tratado, el TEMEC, conserva elementos del TELECAN, de hecho muchísimos de ellos, pero también hay algunos cambios muy importantes en cuanto a la situación que se presenta en la relación comercial. Recuerden que al final de cuentas, pues el TELECAN ya era un tratado que tenía más de 25 años, por lo tanto, en 25 años, indudablemente han pasado muchas cosas, ¿no? Miren, este artículo fue fechado el 1 de julio, es decir, que es prácticamente reciente, ¿no? ¿Qué es el TEMEC? Bueno, el TEMEC es un acuerdo de libre comercio, básicamente entre México, Estados Unidos y Canadá, que reemplaza al otro tratado de libre comercio que venía desde 1994. Este tratado fue renegociado en el periodo de el presidente Peña Nieto. Digamos que Peña Nieto lo dejó prácticamente al 95% y ya el 5% le tocó al presidente actual, ¿sí? Por eso es que fue renegociado por Peña Nieto, pero fue ratificado por el presidente actual, Andrés Manuel, ¿no? López Obrador. ¿Cuál es el periodo de duración de este tratado? Bueno, originalmente el periodo de duración de este tratado, del CTMEC, es de 16 años, pero al sexto año va a haber una revisión, es decir, al pasar 6 años se va a hacer una revisión y se podrían hacer algunos ajustes o algunos cambios significativos en el, y si esto, digamos que la idea es que a los 16 años, si estos cambios significativos no son tan importantes, se puede volver, digamos, por otros 16 años también vigente. O sea que estamos hablando de un acuerdo de larguísimo plazo, ¿sí? ¿Cuáles son las principales innovaciones que tiene este tratado de libre comercio? Bueno, básicamente, miren, estos son en la industria automotriz, que es una industria muy importante para la región. Miren el mapa, vean aquí el mapa, me parece que es interesante, nada más vean desde la perspectiva, desde el tamaño, ¿sí? Nuestro país con México y con Canadá, vean ustedes la importancia, indudablemente que tiene desde el punto de vista geográfico, pero vean también ustedes la importancia de la extensión territorial. Es decir, estamos hablando de una región muy importante del mundo en donde nosotros formamos parte, pero a lo mejor somos la minoría, ¿no? En cuanto a territorio. Pero ojo, esto es muy, muy interesante porque en cuanto a espacio geográfico, somos o estamos en un lugar estratégico en el mundo. Bueno, entonces, industria automotriz es muy importante. En la región se fabrican muchos automóviles, ya lo platicaremos. Normas laborales también son importantes porque ustedes saben que las legislaciones laborales son diferentes, ¿sí? Y indudablemente también las condiciones laborales son diferentes en los tres países. Medicamentos es otro de las innovaciones que se considera en el TEMEC. Comercio digital es algo que hace 25 años no existía o existía de una manera muy simple. Entonces, comercio digital también es otro de los elementos o conceptos importantes a considerar. De hecho, todos estamos moviéndonos ya prácticamente a esto. Normas ambientales que no pueden quedar fuera de un tratado de esta naturaleza. Recuerden que al final de cuentas, todos necesitamos poner, ¿verdad?, de nuestra parte para, de alguna manera, conservar lo que hoy tenemos, si no, pues prácticamente estaríamos condenados a extinguirnos. Y también cuestiones que tienen que ver con la anticorrupción, que de alguna manera en el otro tratado también se veían, ¿no? Rápido les cuento, por ejemplo, yo trabajé en el segundo reconocimiento aduanero, que fue precisamente una propuesta para cuando el tratado original, el Telecán, le impusieron de alguna manera a México para que pudiera, digamos, garantizar que el trabajo en las aduanas estaba alejado de la corrupción. Así es como nació el segundo reconocimiento aduanero, que después ya se eliminó, ¿verdad? Ya no existe, pero bueno, ahora se contempla esto ya de una manera más abierta, ¿no? Bien, esto trae como consecuencia que en los países tengan que hacer modificaciones, ¿sí? Algunas leyes reglamentarias, es decir, leyes que están vinculadas propiamente al tratado. En México en particular, trae como consecuencia cambios a cinco reformas a leyes reglamentarias, como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial,
muy importante. La ley aduanera, que digamos es nuestra ley, la que hemos estudiado muchísimo. La ley federal de derecho de autor y el Código Penal Federal, la ley de infraestructura de la calidad y la ley de los impuestos generales de importación y exportación, o sea, la tarifa arancelaria, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, básicamente, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es un acuerdo de libre comercio, como ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Que sustituye al Telecán que se firmó en el 94. Y que de alguna manera esto se reactivó a raíz de que Donald Trump en el 17 acusó eh, al tratado propiamente de que era el peor acuerdo comercial que Estados Unidos había realizado, ¿no? En cierta forma tenía razón, digamos, en cuanto a los beneficios, ¿no? A México le fue muy bien con el Telecán, la verdad es que le fue muy bien, yo creo que fue muy oportuno desde que se firmó, y bueno, aquí está la parte que yo les decía que eso fue lo que detonó, digamos, un poquito, de que se llevaran a cabo las renegociaciones para, digamos, un modelo, si me permiten, 2.0, ¿no? Del Telecán, ahora Temec. Aquí está lo que les decía del cuánto tiempo y cuáles son los cambios que vale la pena comentar. Bueno, lo primero que se puede comentar es la industria automotriz. Yo les dije que la fabricación de automóviles aquí en la zona es muy importante. Y el nuevo tratado contempla que para efectos de que se le pueda dar un trato arancelario preferencial a los vehículos fabricados en la zona, hay una nueva regla de origen. Esto de regla de origen es un concepto muy interesante, ya lo platicaremos con más detalle, pero la regla de origen básicamente te determina cuáles son los requisitos que debe de cumplir un bien para que se considere originario de un país o de una región, en este caso, ¿sí? Antes el Telecán exigía que los automóviles tuvieran un 62.5%, miren aquí, ¿sí? Para efecto de ser considerados como un automóvil originario de la zona. El nuevo Temec exige ahora que sea un 75%. ¿Esto por qué es importante? Miren, un automóvil, piensen en un automóvil tiene muchas partes y muchísimas de las partes de los automóviles están fabricadas en muchísimos países. Bueno, la regla de origen exige ahora que el 75% de las partes de un automóvil estén fabricados en la zona, en la región, para que se considere un automóvil originario de la zona, ¿sí? Otra cosa que tiene que ver con esto es que el 40% del automóvil tiene que ser fabricado por trabajadores con salarios superiores a $16 la hora. Bueno, ustedes saben que el salario mínimo actualmente en México es 123 pesos. Esto es más o menos como $5, pero ojo, $5 la jornada, ¿sí? Aquí va a tener que pasar algo en la industria automotriz mexicana. Algunos trabajadores van a tener que empezar a pagar, ¿sí? Muchísimo mejor. Entonces, aquí hay una oportunidad de trabajo para la gente que se especializa en este tipo de actividad, porque de acuerdo a esto es necesario cumplir con digamos, este requisito, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Esto me parece a mí muy interesante. Es el único tratado en el mundo que tiene reglas de origen para automóviles. Recuerden que esto de los automóviles es una cosa muy particular, ¿no? En cuanto a las normas laborales, fíjense también, se le va a dar o se le tiene que dar, digamos, más garantías a los trabajadores, ya que en México no hay mucha democracia sindical. Es decir, ¿se acuerdan que si tú entras a una empresa, la empresa tiene un sindicato y prácticamente te obligaban a pertenecer al sindicato? Esto ya no es así. Ya las personas pueden decidir estar o no estar con ese sindicato o incluso crear otros sindicatos. Esto es parte del tratado. Vean cómo un tratado va más allá incluso de su alcance simplemente como una cuestión meramente comercial, ¿sí? Y pues el aumento del salario mínimo que sucedió, sin embargo, pues sigue siendo realmente en comparación con nuestros socios algo, pues hay mucha diferencia, ¿no? Y de alguna manera, bueno, el contrato colectivo, los trabajadores tienen que tener acceso a ellos para que ellos puedan en su momento, pues hacer, ¿sí? Conocer y estar conscientes de cuáles son sus obligaciones, pero también sus derechos, ¿no? Otro de los aspectos importantes es la propiedad intelectual y medicamentos. Bueno, aquí les comento rápidamente. Propiedad intelectual y medicamentos. Eh, Recuerden que se trata de proteger la creación de quien sea, ¿sí? La persona que en un momento dado llevó a cabo una creación intelectual o el desarrollo, ¿no? de un medicamento.
Esto es muy importante y cada vez toma mucho más peso en el mundo, dada esta globalización que tenemos. Entonces, de alguna manera, los derechos de autor y todos estos elementos y conceptos que quedan protegidos a efecto de que los dueños de las marcas, de las patentes, etcétera, pues bueno, no vean afectado su derecho a poder explotar algo que en un momento dado fueron ellos quienes lo realizaron, ¿no? Muy bien. Estamos quedando sin tiempo, vamos a apurarnos. El otro elemento importante es el comercio digital. El comercio digital eh, también forma parte de estos cambios porque pues, ustedes saben que de alguna manera pues prácticamente esto se ha convertido en algo pues de nuestro día a día y el tratado prohíbe aplicar derechos aduaneros a bienes distribuidos de manera digital como softwares, juegos, libros, música y películas. Ojo, fíjate lo que prohíbe el tratado. O sea, no se van a pagar aranceles cuando sea aranceles de comercio exterior cuando se hagan intercambios comerciales de este tipo de productos digitales, ¿sí? Entonces esto, bueno, pues también es una consideración importante. Eh, en cuanto a las normas ambientales, como ya lo habíamos comentado, pues bueno, también en cuanto a las normas ambientales, a ver, permítame un segundo, perdón. Ah, voy a tomar una llamada, disculpen ustedes, es una llamada importante. Eh, voy a tomar la llamada. Los dejo aquí tantito en con la pantalla para que puedan ver lo que significa esto. Denme un par de minutos, disculpen, es una llamada importante.
Perdón, ¿los alcancé? Adiós. Voy a, estamos, Sí, sí los alcanzó. disculpen ustedes, pero es que, bueno, ya, y es más, y no dejé de grabar, hubiera dejado de grabar, pero bueno, ya eh, aquí lo importante, estábamos terminando prácticamente ya este comentario, ¿no? Y miren, lo vamos a rematar, eh, bueno, me faltó comentar la parte de normas ambientales y anticorrupción, ahorita lo comentamos. Lo vamos a rematar con un video que también les voy a poner, pero por cuestiones de tiempo ya no va a ser posible hacerlo ahorita en esta parte de la sesión, sino ahorita que nos reconectemos, ¿no? El video es muy cortito, dura 4 minutos. También habla de algunas cosas de las que ya están comentadas aquí. Entonces, bueno, retomando, otro de los elementos importantes que considera este TMEC son normas ambientales, que como les decía, de alguna manera, pues se promueve el uso de energías limpias, ¿verdad? Algo que, híjole, es un poco difícil a veces de poder entender, porque por un lado tenemos un gobierno que nos manda señales como que encontradas, ¿no? Pero bueno, esto es importante. En un momento dado, fíjense cómo esto va más allá de lo económico. Es un tratado de libre comercio, pero contempla normas ambientales. ¿Esto qué significa? Que si alguno de los países está incumpliendo o está cometiendo algún tipo de situación que contravenga este tipo de consideraciones, podría en un momento dado ser reprendido, digamos, por parte de los otros elementos que integran el tratado y buscar soluciones, ¿no? No es de echarse las culpas, sino aquí la idea es como que tener una constante vigilancia, ¿no? Y el último punto, pues, es la cuestión de la corrupción, ¿no? Exige el tratado que los funcionarios que participen hagan declaraciones sobre sus actividades externas, empleo, inversiones, un poco lo que se hace con las declaraciones que presentan los funcionarios públicos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo que he sido funcionario público, en su momento yo tuve que presentar declaraciones patrimoniales, ¿no? Y no nada más mías, sino también de mi cónyuge, porque al final de cuentas era una cuestión de lo que es el patrimonio familiar, ¿no? Los funcionarios públicos tienen que hacer estas declaraciones y bueno, últimamente en estos días nos hemos enterado de muchas cosas, pero bueno, al menos ahí está, ¿no? En ley. Para esto el Senado está trabajando o trabajó esta semana prácticamente en armonizar algunas leyes, sí, por eso se hicieron cambios a estas leyes que yo ya comentaba al principio de la exposición. Ok, hay mucho que ver y hay mucho que hacer todavía con respecto a esto. Obviamente ahorita se nos termina el tiempo. Voy a dejar de compartir y voy a detener mi grabación.